Asuntos Públicos, para conocer mejor, para saber más. Antes que nada, permítanme presentarme. Mi nombre es Javier Pereira, integro el grupo del Montevideo Como Vamos, el grupo impulsor en representación de la Universidad Católica. Y bueno, junto con ANONC somos parte de las organizaciones convocantes a esta instancia. La verdad que nos parecía que era importante, además de escuchar las voces de los representantes de los partidos políticos, además de tener la voz de académicos y de organizaciones de la sociedad civil, también poder tener la mirada externa de alguien que tuviera experiencia en el trabajo directo en este tipo de instituciones, que tuviera reflexión acumulada, teórica y también experiencia práctica. Y es por eso que hemos invitado a Alejandro Nató para que nos pueda ayudar, yo diría, en un doble rol. Por un lado, compartiendo su experiencia de estos años de trabajo en la ciudad de Buenos Aires, también de su visita a otras instancias, instituciones de este tipo en América Latina, pero también con la idea de poder aportar insumos y la libertad que tiene alguien que viene de afuera para ayudarnos en este momento en el que estamos, en donde en definitiva, como han dicho varios de los panelistas, se estaría cerrando una etapa y dando comienzo a otra, en donde más allá de la elección de un nuevo defensor o defensora, también se está reflexionando sobre las competencias, estos temas de la autonomía, hacia dónde ir introduciendo algunos ajustes. Permítame entonces presentarle a Alejandro. Es abogado, mediador, especialista en conflictos públicos, profesor universitario, titular de cátedra de la UBA y titular de cátedra de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de Barcelona. Tiene maestrías de mediación, de programación neurolingüística y de cooperación internacional. Ha ejercido cargos públicos en la Justicia Federal, fungió como jefe de gabinete en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la Secretaría de Justicia, así como coordinador general de los programas sociales del Ministerio de Justicia de la Nación, secretario ejecutivo de la Procuración Penitenciaria. Fue elegido defensor del pueblo adjunto y más tarde defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Es presidente del Centro Internacional para la Democracia y la Paz Social en México y director académico del Instituto Latinoamericano del Ombudsman. Quisiera agradecerle muy especialmente a Alejandro, sobre todo porque aceptó la invitación, creo que con menos de 48 horas, por un problema de salud. Carlo Constenla, quien nos iba a acompañar en esta instancia, hoy no pudo asistir. Y queremos agradecerle la disponibilidad, Alejandro, por haber aceptado con tan poco tiempo. Y finalmente un agradecimiento especial a Avina, la persona de Carmen Correa, por haber hecho posible la visita de Alejandro. La idea es poder disponer de unos 20 minutos más o menos para su presentación y después abrir un espacio de intercambio y de preguntas, tanto para Alejandro como a su vez comentarios más generales sobre las intervenciones de los otros panelistas. Adelante. Gracias. Bueno, les traigo un saludo de mi amigo personal Carlos Constella, al cual quiero mucho y aprendí mucho de él. Nos tocó ser defensores del pueblo en una misma época, él, Vicente López y yo en Buenos Aires, y compartir las vicisitudes de lo difícil de un país convulsionado, porque casualmente fue en la época de que se vayan todos, donde teníamos esta función. En este sentido, yo tengo una anécdota, y empiezo con eso y después sigo. En el que se vayan todos, los únicos que se fueron los que cantaron. Ya que hablamos de participación, es bueno traerlo a colación. Y no es menor el dato, que se han ido solo los que encontraron un lugar de participación en la vida pública en un momento determinado. Y viene al caso, creo que viene al caso. Me llamó muchísimo la atención lo del 1%.
te lo cuento, ya que vamos a compartir este espacio. No lo tenía como un tema que era gravitante, no tenía un tema tan importante que en Uruguay, que siempre tuvo una calidad institucional muy importante, que irradia contenido democrático para toda América Latina. Cuando escucho el nivel de participación me asombra, me asombra. La Defensoría del Pueblo nació muy atrás como institución, ya con el Tribuno de la Plebe. Esa figura que en Roma, en la República Romana, se había institucionalizado fue para que no hiciera nada, simplemente para que se opusiera a las arbitrariedades del poder político. Y eso de no hacer nada terminó siendo mucho, terminó siendo algo relevante para la vida institucional de la República. Y luego fue, durante todos los periodos de la historia, el transcurrir de la historia, una figura que existió, una figura que estuvo con diferentes bemoles, pero que estuvo. Y como bien dijeron aquí, se institucionalizó en un momento determinado a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero no hacía falta la institucionalización como para ver su existencia. Era tangible, era imposible entender los poderes absolutos si no hubiera un contrapeso de poder en sistemas que teóricamente eran democráticos. Ahora hay que ver qué tipo de democracia. ¿Qué tipo de democracia había? ¿Qué tipo de democracia hubo? ¿Y cuáles fueron los tránsitos de esa democracia hacia nuevos modos de concebir la forma de convivencia que tienen los pueblos? Yo en este sentido quiero decirles que estoy gratamente acogido aquí. Quiero agradecer muchísimo que me hayan dado la oportunidad de ver y percibir cómo es el estado de situación de una figura que teóricamente es incipiente en Uruguay, en Montevideo específicamente, pero que tiene larga tradición en el mundo y una ascendencia cada vez mayor para darle mayor contenido a la democracia. Creo que lo que se ha dicho aquí ha sido algo aliviador, algo tranquilizador, que tiene que ver con que hay un umbral de partida en el cual, con la Defensoría del Pueblo como está, con la Defensoría del Vecino como está, llegó para quedarse, llegó para seguir siendo parte de la vida institucional, jurídico-institucional de Montevideo. Creo que hay cierto grado de vinculación entre lo que es la mirada compartida entre los sectores de la vida política, los sectores de la vida de la sociedad civil y la academia. Y esa vinculación tiene algo que es para rescatar y para revalorizar. Tiene este espacio, un espacio para poder compartir esas miradas, que habitualmente no se dan esos espacios. Yo siempre comento que hay como una especie de encono corporativo, de antagonismo corporativo entre la sociedad civil y los sectores de la vida política, que es una agenda oculta, que está debajo de la mesa, pero que está. Es cómo se mira uno y cómo se mira el otro. Y aparece la figura del defensor del pueblo como una figura unificante, como una figura que necesariamente tiene que intervincular a dos sectores que dentro de la vida activa, relacional y vincular, tienen algún grado de distanciamiento. Distanciamiento al menos de miradas. No sé si en lo funcional, porque depende de cada uno de los países, depende de cada una de las situaciones puntuales, pero sí en distanciamiento de miradas. Y la Defensoría del Pueblo casualmente viene a ser un ámbito articulador. Necesariamente requiere que sea un espacio de articulación entre la sociedad civil y la sociedad política. Que todo forma parte del sistema político, porque yo veía que en la mesa de los políticos hablaban del sistema político como si fuera la clase política en el poder político y no la sociedad civil dentro de lo que es el sistema político. Y el sistema político lo integran todos.
incluso el defensor del pueblo, que casualmente es independiente de la política, pero no está ajeno al sistema político, está dentro del sistema político también. Entonces, fíjense ustedes cómo en este espacio que se está generando aquí, que tiene que ver con esta interfase, entre este intersticio común, se da la posibilidad de combinar, coadyuvar y poder congeniar miradas que tengan que necesariamente compartir y convivir. Así como podría hablar de coexistencia entre la sociedad civil y los sectores de la vida del poder público, para esto, donde se trata de la Defensoría del Pueblo, deberíamos hablar de convivencia, ya no de coexistencia. Y esto es un primer punto de partida que creo que lo tenemos que reflejar. Aquí, en todas las mesas, no solo se dijo que la Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Vecino llegó para quedarse, sino que se dijo también que se puede discutir medianamente algunas cosas que son discutibles, como por ejemplo los niveles de autonomía. Son discutibles que se puedan discutir. Y lo digo desde un lugar de preocupación. Creo que hay algunos mínimos básicos que no se deberían tener que discutir. Esto no quiere decir que me quiera entrometer en las posibilidades de acción y de visión que pueda llegar a tener el órgano legiferante o el que tenga la posibilidad de definir políticamente cuál es el formato que tiene que tener a ojos vistas del poder político la Defensoría del Vecino. Pero sí quiero decir que por la experiencia que tenemos a nivel latinoamericano, cuanta más autonomía, más ciudadanía. Esto es indefectiblemente así. Cuanta más autonomía tiene la Defensoría, más autonomía recobra, más ampliación de ciudadanía tiene la sociedad en su conjunto, el pueblo en su conjunto. Cuanta más independencia tiene del poder político estatal, mayor tipo de ampliación de ciudadanía hay. Y yo ya no hablo de ciudadanía política y ciudadanía civil, estoy hablando también de la ciudadanía urbana, porque estamos hablando de una ciudadanía local, de una defensoría local. Y esta ciudadanía urbana que empieza a reclamar derechos que van más allá de los derechos económicos, sociales y culturales, que tienen que ver con el derecho a la ciudad, el derecho al uso del espacio público, derechos que teóricamente son nuevos, pero que siempre también estuvieron. El tema es que no fueron reconocidos antes, pero a mí me gustaría hablar de esto, de los derechos reconocidos también. Yo soy titular de cátedra de Derecho, casualmente, de Derecho Latinoamericano. Y me interesa mucho ver cómo los derechos que están enunciados, después para hacerlos operativos, hay todo un tránsito. Y transitar el tránsito es lo más complejo. Por eso la Defensoría del Pueblo ayuda a transitar el tránsito a aquellos que tienen derechos, pero no tienen la posibilidad de hacer valer esos derechos. Y en ese sentido, la autonomía como tal es el umbral quizá de mayor tipo de cuidado, de necesidad de resguardo, para darle mayor institucionalidad a un ámbito que no solo tiene que proteger derechos, controlar, que fue el origen del ombudsman en el mundo escandinavo, como bien dijo aquí. ¿Cuál es tu nombre que no recuerdo? María Elena. María Elena. Como bien dijo María Elena, fíjense que en Escandinavia todo andaba bien. Y hoy en día es el lugar del mundo donde mejor calidad de vida hay. Todo sigue andando medianamente bien, con lo cual los controles son meramente ajustes. Pero en Latinoamérica tenemos otro tipo de realidad, no solo por la exclusión social, no solo por la vulnerabilidad, sino también por esto de los derechos que están enunciados y no son operativos. El derecho a la vivienda digna, el derecho al trabajo para todos. La realidad es que en ese campo de necesidades vemos que el ombudsman no es solo un
un lugar de protección de derechos, que ya no es poco. No es solo un ámbito de contralor, que tampoco es poco, sino que también es un ámbito de acción proactiva. Y en este sentido, este lugar como espacio referencial e identitario para mucha gente que no tiene otro lugar, tiene que ser no solo valorado por parte de quien lo ha institucionalizado ya, sino fortalecido. Y en esto quiero reivindicarlo a Fernando, porque yo vengo siguiendo atentamente los informes anuales que se hacen aquí, y verdaderamente el trabajo intersectorial, interinstitucional que se ha hecho, no lo tienen otras defensorías en casi todos los lugares. Lo tienen algunas, pero no lo tienen todas. Y aquí sí quiero hablar de la importancia del perfil de quien ocupa el lugar, porque casualmente están en esta discusión, más allá del involucramiento de la sociedad civil dentro de lo que es la posibilidad de hacer un seguimiento estratégico en todo el proceso, sino también en lo que implica el perfil de la persona que ocupa este espacio. Y yo veo que cada vez hay mayor tendencia a buscar perfiles absolutamente funcionales con el no hacer nada. Permítanme una digresión desde la experiencia. Lo puedo decir como vos dijiste bien, venís de afuera, estás tranquilo, no te condiciona ninguno, no hay ninguna mirada que te pueda objetar. Entonces se los digo francamente, hay como una vocación ya a medida que va avanzando la figura dentro de lo que es el espacio democrático, de ver que el poder político necesita cada vez más formatear el espacio con aquellos que son garantes de la inactividad pasiva o de la inmovilidad activa. ¿Vieron esto de correr en la cinta? Transpiro mucho, pero estoy siempre en el mismo lugar. Hago que hago, pero no hago. Bueno, no me parece que sea un tema a soslayar el perfil de la persona que ocupa este espacio. Porque así como hablamos de la institucionalidad del espacio, también tenemos que entender que las instituciones las hacen las personas. Y en buena hora que se involucra la sociedad civil, como lo veo que se está haciendo dentro de lo que es Montevideo. Y en buena hora que se entienda que el Estado está perdiendo esa aura de instancia sacrosanta. Y que del Estado formamos parte todos y que la sociedad civil tiene mucho para robustecer las estructuras del Estado. En este sentido, creo que hablar en voz alta al Estado, o al Estado no, a los ocupantes de los cargos de gobierno, interpelar en voz alta no implica gritar, implica incorporar un elemento que es central, que tiene que ver con un involucramiento con un salto de calidad, con estrategia, con pensamiento estratégico. O sea, hacer un seguimiento activo implica también tener estrategia para ese seguimiento, y esa estrategia indefectiblemente es política. No se puede encarar el seguimiento activo a la institucionalización definitiva de algo que verdaderamente está consolidado en Montevideo, pero sobre todo en un momento de tanta discusión, si no es con estrategia política. Y en esto de las imágenes cognitivas colectivas o representaciones sociales, hay como una representación social de la sociedad civil que tiene un grado de asepsia grande respecto a lo que es la política. Y lo digo como presidente de una ONG. Y lo digo por haber transitado diferentes lugares, con varios sombreros en la vida activa de mi país y en otros lugares también, por la necesidad también de reconversión que tenemos aquellos que hemos sido defensores del pueblo en algún momento. Y a mí me tocó, y esto sí es una anécdota, ser antes de defensor del pueblo el que desde la municipalidad le contestaba los oficios al defensor del pueblo. Entonces, no me voy a olvidar nunca un día que tenía
me pasé todo el día como jefe de gabinete de la Secretaría de Gobierno dedicado a lo que era el Controlador General Comunal, que fue el antecesor al Defensor del Pueblo. Y con una charla entre ahora se llama jefe de gobierno, por eso iba a decir jefe de gobierno, entre el intendente conmigo en aquel momento, me dice, ¿qué estás haciendo? Y le estoy contestando al ombudsman, era el ombudsman. ¿Para qué? Me dice. Entonces, ¿para qué? Me lo llevé a la función cuando fui defensor del pueblo. ¿Para qué? Esta concepción del para qué, porque nosotros, dentro de lo que son las defensorías, lo que podemos hacer son recomendaciones. Aquí escuché que se iba a tratar de buscar un modo más imperativo para poder tener mayor tipo de persuasión. Yo creo que con la recomendación alcanza, porque hay un aliado estratégico dentro de lo que es la función del defensor del pueblo, defensor del vecino, que son los medios de comunicación. Que es un aliado estratégico no para él, sino para hacer más cristalina todavía su función, más transparente su función, y para que esa vinculación entre el poder político y el pueblo tenga un canal más, un aliado más, para poder seguir fortaleciendo lo que es el rol y el poder que tiene que tener el defensor. Porque, a ver, yo quiero salir de esta asepsia de no llamar las cosas por su nombre. Hay cierto grado también de visión encontrada entre el rol del defensor y la labor que ocupan otros integrantes de la política. ¿Por qué defender al pueblo si lo pueden defender otros? ¿Por qué alguien se va a investir de semejante traje, defensor del vecino, cuando en verdad todos somos los defensores del vecino? Y esto está en todos lados de América Latina. Yo no sé si está aquí. Les digo francamente, porque llegué ayer, no lo sé. Pero sí está en todos lados de América Latina. ¿Por qué tenés más protagonismo vos que yo? Y esto empieza a generar ruido, empieza a generar sensaciones políticas que a veces generan malestares de visiones. Vuelvo a las representaciones sociales. ¿Qué imagen cognitiva colectiva generamos cuando tenemos el rol de tutelar, proteger los intereses de todos y al mismo tiempo podemos controlar, podemos posicionar temas y podemos generar agenda pública? Creo que estamos frente a una figura muy necesaria para fortalecer la calidad democrática. Creo que estamos frente a una figura que tiene que ver con los nuevos mecanismos de participación, porque así haya 1% de participación en Montevideo. La realidad política es que el tránsito de la democracia representativa a la democracia participativa es tangible cuando hay instancias que puedan hacer valer el protagonismo de la gente. Y el 1% se transforma en un porcentaje mucho más alto cuando hay esas instituciones que puedan hacer valer el protagonismo de la gente. Puede haber un desdibujamiento del rol histórico de los partidos políticos, pero con estas nuevas instituciones hay nuevos protagonismos de acción y por eso se fortalecen las nuevas ciudadanías, porque hay nuevas modalidades de acción también por los actores políticos, sociales y económicos. Y lo global aparte se mete dentro de lo local, indefectiblemente, en esta etapa que estamos viviendo. Con lo cual, el rol que ejerce el defensor del pueblo es un rol muy importante, que lógicamente genera cierto grado de necesidad de acompañamiento de la sociedad civil. Si no lo acompaña la sociedad civil, el defensor del pueblo, la defensora del pueblo, el defensor del vecino, la defensora del vecino, se queda sin contenido. Por eso no es solo un involucramiento de la sociedad civil para la etapa de la elección de la figura,
sino que tiene que ser un seguimiento activo y una participación plena dentro de lo que es la casa de la Defensoría. Y yo creo que en este sentido, charlando con Fernando y viendo cómo se actuó, la Defensoría del Vecino llega a esta instancia donde se pueda discutir si se va a cerrar, se va a abrir, si hay más autonomía, menos autonomía, como puede estar dentro de la agenda la discusión. La verdad es que no hay duda, que ya tiene un grado de consolidación que es imposible que se deje sin efecto la Defensoría. No hay duda que tiene un grado de participación activa, que el costo político de dejar sin efecto un ámbito como este es mayor a cualquier grado de celosía política o lo que fuera. Por eso, lo que quiero traer aquí es algunas cuestiones que tienen que ver con lo fáctico y otras cuestiones que tienen que ver con lo político. Con lo fáctico, es para festejar esta instancia en la cual se abre un camino de selección, de selección y de discusión de la figura del defensor. Es para festejar porque como elemento de debate sigue arriba de la mesa un tema que tuvo que ver con su institucionalización. Una institucionalización que partió de cero. Hoy puede tener 10 años la norma, 6 años y medio la función, pero la realidad es que en 6 años y medio se ha consolidado la institución. Y esto es para reivindicarte también, porque la institución no es de por sí sin las personas. Las instituciones las hacen las personas. Y en la consolidación también tiene que ver con qué tipo de perfil se ejerció este cargo como para que hoy el umbral de partida sea esto no se toca. Luego, dentro de lo instrumental, el tema de la autonomía me parece que es central y el tema de independencia me parece que es central. A mí me parecería que habría que defender como punto también de inflexión que la autonomía tiene que ser mayor. Acá dijeron mayor o menor autonomía, entonces tiene que ser mayor, no menor. Imposible que sea menor, porque cuanto más le saquemos de autonomía, más le quitamos a la ciudadanía. Es una ecuación. Creo que dentro de lo que tiene que ser importante también en el rol de la sociedad civil es acompañar que sean las personas más probas las que puedan llegar. Hay un viejo apotegma que dice que los buenos defensores no son reelectos. Esto no lo quiero traer aquí como una cuestión de Montevideo propiamente dicho, sino lo quiero traer aquí como una cuestión que pasa en muchos lugares. O sea, generan tal grado de interpelación al poder que en algún momento el poder dice, bueno, busquemos otro. Y acá no quiero traer a colación un tema político de Montevideo, quiero contarles lo que pasa a nivel general. Y desde lo político propiamente dicho, el hecho en sí de la búsqueda de mayor politización para tener mayor tipo de inteligencia y estrategia a los efectos de poder hacer un seguimiento activo y poder después contribuir durante toda la gestión, porque de hecho contra la inmovilidad activa lo único que hay es trabajar para la salud social. Contra la inmovilidad activa lo único que hay es trabajar con intersectorialidad y con interinstitucionalidad, con sistemas de alerta temprana, que puedan generar una visión proactiva y que se pueda apropiar la sociedad de ese propio espacio que tiene, que es suyo. Y en este sentido, la politización de la sociedad civil es necesaria para esto, para fortalecer la Defensoría. Quizá le pueda servir para otras cosas también, pero para fortalecer la Defensoría no hay duda. Y salir de esta disyuntiva de sociedad civil versus sociedad política para entrar a ser parte del sistema político con una institución que es absolutamente amigable, inmediata, como la Defensoría. Yo creo que por aquí me gustaría introducir elementos de debate para poder pensar juntos temas como qué tipo de rol podemos tener, aparte como sociedad civil, frente a lo que es un
un lugar tan preciado. Pensar juntos a futuro qué tipo de lugar puede tener la sociedad civil dentro de la institución. Que hoy de hecho la tiene, pero digo, a futuro, qué tipo de involucramiento puede llegar a tener dentro de lo que es la institución. Y creo que eso tiene que ser un debate hacia dentro de cada una de las organizaciones. Que de hecho en muchos lados se da, pero después hay como un cierto grado de repliegue por parte de las organizaciones. Y en esto sí hace falta una inteligencia estratégica, para que ese repliegue después no se materialice en ese que los únicos que se van son los que cantaban. Por mi parte, muchas gracias. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.